Hola hermano y hermana, que Dios le bendiga. Hoy tenemos para ustedes un tema de suma importancia, un tema relevante, un tema que no se ha explicado de la manera como Dios quiere que usted y yo lo podamos entender. El tema tiene como título El pacto eterno. El pacto eterno. Este tema, hermano y hermana, es tan relevante que yo le quiero pedir a usted que usted pueda tomarse su tiempo, que podamos tener esa necesidad de estudiarlo, de entenderlo, de tomar nuestra Biblia, que es la palabra de Dios, para poder comprobar y confirmar, no porque yo lo diga, no porque lo enseñe una persona, cualquiera que sea, sea yo o otra persona, sino porque usted pueda comprobar de que está escrito en la palabra y que así es el tema. Lamentablemente, este tema del pacto eterno se ha enseñado de una manera incorrecta, no solamente en las iglesias no adventistas, sino inclusive en nuestra iglesia. Por tanto, hermano, vamos a pedirle a Dios que nos pueda dirigir para que Él pueda tocar nuestro corazón, quitar nuestro orgullo, darnos humildad para poder hacer su voluntad y para poder comprender estas cosas. Eh, este tema, hermano y hermana, vamos a dividirlo en 10 partes, casi que 11 partes con esta parte que es la introducción. Esto lo hacemos así o lo hago así en este caso para que usted pueda tomar su tiempo, dedicar el tiempo necesario, que es pequeño, para poder escuchar una parte, después escuchar la segunda parte, la tercera y sucesivamente hasta llegar al final de este importante tema, que realmente no se puede abarcar porque es un tema muy extenso. Sin embargo, en estas 10 partes que vamos a dar, vamos a tratar de dejar claro en su mente, en la mente del oyente, en la mente de cada uno de nosotros, lo principal para que usted tome la importancia y pueda profundizar más si usted así lo desea. El tema, el pacto eterno. Antes de empezar, vamos a hacer un poquito más pequeña la imagen para que se pueda ver la presentación en este caso detrás mío. Ok, aquí está la presentación. El pacto eterno del tema. Hermano, voy a pedirle que oremos para que Dios nos pueda bendecir y dirigir. Vamos a orar solamente en la primera parte porque yo voy a grabar todas las partes seguidas. Entonces cada parte va a ir seguido, aunque usted la pueda escuchar en otro momento, una hora, media hora, un día después, el caso mío, a grabarlas de una manera seguida. Y quiero que usted incline su rostro para poder dirigirnos en oración. Acá yo me voy a poner de rodillas para poder pedir la dirección de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te quiero dar gracias y te pido que me bendigas, me dirijas y que tu Espíritu Santo esté en cada persona, en cada corazón y en cada mente. Que nos ayude, Señor, a poder tomar la importancia sobre este tema que tú, Señor, nos das a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos, hermano y hermana, para poder ver sobre este tema, el pacto eterno. Primeramente, antes de iniciar el tema, quisiéramos hacer algunas preguntas, no para que usted la responda públicamente, sino para que usted la responda para sí mismo y usted pueda saber o entender más o menos qué es lo que creemos o qué es lo que cree usted sobre este tema. Y después vamos a ir clarificando los puntos para que podamos ver lo que dice la Biblia, lo que enseña y lo que Dios quiere que nosotros entendamos sobre este tema tan importante. La primera pregunta, y escúchela bien, ¿estamos bajo el pacto abránico? ¿Estamos bajo el viejo pacto o estamos bajo ambos pactos? Hay un pacto que se llama el pacto de Abraham o el pacto abránico, el otro pacto, el viejo pacto. ¿Sobre cuál de estos pactos estamos o estamos bajo ambos pactos? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene, que usted cree que es la correcta respecto a esta pregunta? La segunda pregunta que vamos a hacernos, y es muy importante, dice, ¿debemos de obedecer para ser salvos? ¿Debemos de obedecer para ser salvos?
Y el problema, hermano y hermana, es que a veces tenemos alguna confusión. Y no sé qué habrá contestado usted, qué habrá contestado la mayoría, pero la mayoría, por lo menos de personas no adventistas, creen que no es necesario la obediencia. El problema de los adventistas, en este caso de nosotros, es que la mayoría cree que se debe obedecer para llegar a ser salvos. Entonces hay un punto medio con el cual debemos de tener cuidado, porque siempre hay que tener un equilibrio en estas posiciones. Seguimos. Principios. Para poder entrar al punto 1, vamos a ver primeramente algunos principios. Y terminamos en esta parte para que podamos ver e ir al punto número 1. Primer principio. El pacto eterno es el plan de salvación. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través de sus profetas, patriarcas y personas que escribieron del pacto eterno, nos está hablando del plan de salvación, el pacto que hizo el Padre con el Hijo para poder salvar al ser humano. Segundo principio, Dios hace un pacto con su Hijo antes de la creación del mundo. O sea, hermano, en otras palabras, este pacto no da inicio con la creación del ser humano, o no da inicio, en otras palabras, cuando el pecado entró al mundo, sino que antes de que el hombre fuera creado, antes de la creación de todas las cosas, aún antes de la expulsión de Satanás del cielo, la primera expulsión, antes de eso, el pacto se dio entre el Padre y el Hijo. O sea, Dios hace el pacto antes de que el hombre fuera creado. Tercer principio, el pacto con Abraham o el pacto abrámico representa la salvación por la fe. Y eso es importante que lo podamos entender y comprender. La salvación por la fe. El otro pacto, cuarto principio, el viejo pacto representa la salvación por las obras. Uno, salvación por fe, otro, salvación por obras o, en otras palabras, por obediencia. Entonces, debemos de entender que uno de esos pactos, uno de los dos, uno, no los dos, sino uno trae salvación, el otro lamentablemente trae esclavitud. Quinto punto, la ley de Dios es la base del pacto. La ley de Dios es la base del pacto. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque somos salvos. La obediencia no es mi esfuerzo por obtener la salvación. La obediencia es el resultado de la salvación. Con esos 5 puntos, hermano y hermana, tenemos los principios básicos de lo que es el pacto. Principio 6. De los dos pactos, ya lo dijimos, uno trae salvación y el otro lamentablemente trae esclavitud. Esos son los 6 principios que tienen que ver con el pacto eterno. Ahora, viendo los 6 principios, entramos al primer punto del pacto eterno. Y el primer punto tiene como título: la Biblia habla de 2 pactos, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que hay 2 pactos. Eso no lo podemos negar ni pasar por encima. Entonces, en el próximo punto vamos a ver esta parte, el primer punto que se llama o que tiene como título: la Biblia habla de 2 pactos. Que Dios le bendiga y lo esperamos en la explicación, en la presentación de este punto.